Marcel Clot, usted a comienzos de año anunció que su candidatura presidencial. Ahora, cuando solamente queda un mes para las elecciones, cuéntenos cómo ha emergido esta campaña y cuál es el mayor mensaje que puede rescatar en estos meses de campaña para comenzar la entrevista. Bueno, para nosotros esta campaña ha sido una sorpresa totalmente curiosa, digamos. No la esperábamos. Ha sido un momento en donde hemos sido testigos de la constitución y de la autoconstitución de un movimiento político, de una fuerza política nueva. Y yo diría, la única fuerza política que hoy día existe en Chile. Es importante hacer la distinción entre fuerza política y fuerza electoral. Nosotros todavía no somos una fuerza electoral masiva, digamos, pero sí somos una fuerza política. Tenemos un proyecto, tenemos reflexión, más de 1000 profesionales trabajando en el programa político, tenemos 350 comandos que han hecho un trabajo estimado en términos de trabajo voluntario y recursos que han movido por sí mismos, estimado por nosotros en más de 1.500 millones de pesos en trabajo, que nosotros tendríamos que haber pagado si fuéramos una candidatura comercial. Tenemos más de 20 organizaciones vinculadas al movimiento político Toda la Moneda. Movilizamos gente en Santiago para la inscripción, llenamos el Caupolicán. Hoy día es una fuerza política. La gente que nos sigue es gente no solamente que vota, sino que es gente que se moviliza, que trabaja, que constituye influencia política en los lugares donde estamos. Por eso hemos dicho, la gran victoria que nosotros hemos tenido hasta ahora ha sido haber constituido una fuerza política, que además está sustentada en movimientos que tienen largos años de trabajo, de lucha, de convicción y de compromiso con los pescadores artesanales, con el movimiento estudiantil, con la situación del cobre. Hemos realmente logrado un hecho político inesperado, y un hecho político mayor, porque finalmente nadie hoy día puede autodefinirse, ninguna candidatura puede definirse como parte de una fuerza política, ¿no? Muchos pueden decir que su fuerza electoral es grande, pero de fuerza política, tal como se ha entendido siempre la política, que es la capacidad de movilizar voluntades, movilizar emociones, movilizar trabajo en territorio, en terreno, en las universidades, en los sindicatos, yo creo que son muy pocos los que pueden decir eso. Por lo tanto, para nosotros ha sido una gran sorpresa. Nosotros entendemos que hemos crecido exponencialmente, mientras la alianza baja, la concertación bajan en fuerza electoral porque vienen bajando, nosotros venimos subiendo y las otras fuerzas, la candidatura de Marco Enrique Ominami también viene bajando y fue un 20% como fuerza electoral, no constituyó una fuerza política, hoy día está a menos del 10%. Obviamente este es un proyecto que tiene mucha proyección futura, ¿no? Por lo tanto, para nosotros ha sido, y para mí en lo particular, ha sido una gran sorpresa y una grata sorpresa saber que hemos logrado lo que hace 30 años, 40 años en Chile no se había logrado. Cuando usted ve todas estas monumentales gigantografías, ¿qué cree que la gente piensa cuando ve ese tipo de propaganda? ¿Cómo va a hacer usted con limitados recursos poder llegar a los sectores más populares, a los sectores más alejados de nuestro país? De hecho, el hecho de venir a Puerto Montt ya es venir a un lugar alejado para todos ustedes candidatos que prácticamente todos son de la capital. Sí, bueno, ese es un defecto de nuestro país, ¿no? Pero no es un defecto que compartimos solo los que vivimos en Santiago, sino que también los que viven en regiones, porque finalmente siempre votan por candidatos a diputados, a senador que les mandan de Santiago. Entonces es un problema grave que tenemos todos, digamos, ¿no? Y que debemos tratar de resolver tanto desde Santiago como desde regiones. Ahora, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros vemos que hoy día esa fuerza electoral con la que ellos esperan ganar, Bachelet y Matei, son basados fundamentalmente en un amplio sector de la ciudadanía que todavía es un cliente político
y no es un ciudadano, no es un actor político, no es una persona que tenga conciencia política, sino que la gran mayoría de los que votan por estos conglomerados, el duopolio que se llama, los históricos, lo hacen en la misma lógica de mercado, ¿no? Es decir, mucha publicidad, mucho apelar a la superficialidad del emocionarse, mucho recurso fácil, digamos, ¿no? Vincular el cariño con la votación, la buena vida con la votación, una sonrisa de un grupo de ancianos contentos con la votación. Y esa es una dificultad que nosotros enfrentamos, no solo porque no tenemos los recursos, sino que porque además no nos interesa ser solo fuerza electoral. Nosotros nos interesa ser una fuerza política con un correlato en la fuerza electoral, ¿no? Y que no haya una separación entre ser fuerza electoral y ser fuerza política, ¿no? El problema es que la política en Chile la han convertido en un problema comercial. Y hoy día no es fácil distinguir entre una gigantografía que anuncia un candidato y una gigantografía que anuncia un nuevo producto de mercado, ¿no? Y eso, como todavía está muy presente, como todavía el proceso de crecimiento y de expansión de la conciencia política de la ciudadanía no se ha logrado al 100%, hay segmentos que todavía son víctimas de la manipulación comercial en las elecciones. Y lo que prueba además esto, y eso es interesante, que es el duopolio, y también Franco Parisi y en parte importante Marco Enrique Ominami, apelan básicamente a esa estrategia, ¿no? La de captar porciones del mercado, ¿no? De ir hacia los votantes como si fueran clientes, como si fueran consumidores. Y eso va a tardar un tiempo, por eso esta fuerza política que va a crecer, que se va a consolidar, probablemente podamos entrar en segunda vuelta, dependiendo de cuán avanzado está el proceso de conciencia política de la sociedad chilena, pero la gran limitación para nosotros, la gran dificultad es competir en la lógica de la política con la lógica comercial. Y como todavía lo comercial sigue siendo muy gravitante en la sociedad chilena, es una tarea difícil, dura. En el caso de que usted llegue a ser presidente de Chile, ¿cómo va a enfrentar a los grupos económicos para hacer cumplir el programa de gobierno, sus ideas? Bueno, nosotros entendemos que los grupos económicos son extraordinariamente poderosos, son el único poder hoy día existente en la sociedad chilena. Lo que nosotros vamos a hacer es precisamente ir construyendo un poder político paralelo a ellos, ¿no? ¿Y cómo se construye eso? Dándole poder a los sindicatos, dándole poder a los estudiantes, dándole poder a la sociedad civil, política. Porque aquí lo que nosotros, para derrotar el modelo político-económico de estos sectores, necesitamos construir una fuerza política, que hoy día somos nosotros, pero que es incipiente y no tiene el poder suficiente todavía para contrarrestar a los grupos económicos. Y con esa fuerza que vamos construyendo, vamos a ir cambiando ciertas reglas del juego. En primer lugar, vamos a llamar, lo hemos dicho y lo voy a volver a reiterar, en menos de 20 minutos, vamos a convocar un plebiscito para preguntarle a los chilenos si quieren una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Con eso, ya nosotros, si logramos pasar esa barrera, si logramos movilizar a los chilenos de tal manera que se materialice como nosotros esperamos y como algunos medios de prensa han dicho, que el 83% está por la Asamblea Constituyente, si nosotros tenemos esa maciza aprobación popular, entonces vamos a convocar a la Asamblea Constituyente, vamos a redactar una nueva constitución, vamos a sancionar vía plebiscito esta nueva constitución, la vamos a hacer aprobar vía plebiscito por la mayoría de los chilenos, y después de eso deberíamos cambiar todas las autoridades políticas, administrativas, judiciales, legislativas, de tal manera que las nuevas autoridades estén protegidas por el marco constitucional de una democrática constitución elegida, redactada por Asamblea Constituyente y aprobada por votación popular. Eso ya te da un poder importante. Se además fortalece a los trabajadores en su capacidad de negociación al cambiar el código laboral
y darle mayor poder de negociación. Si además haces que las universidades se democraticen, en donde los estudiantes van a ser parte de los que eligen a las autoridades, donde van a ser todos los académicos, no solamente los de planta, que van a participar en el proceso electoral de las universidades, entonces vamos a ir construyendo un poder político, vamos a ir fortaleciendo un poder político que sea capaz de contrarrestar el poder económico y político que tienen hoy día los grupos económicos. El objetivo es que estos grupos finalmente disminuir su poder, reducir su poder, que ya no estén metidos ni en la educación, ni en la salud, ni sean dueños de los recursos naturales que tiene Chile. Sacarlos de las pensiones, de las AFP, sacarlos del ámbito de las pensiones. Y con eso yo creo que vamos a ir logrando que finalmente la sociedad chilena tenga más poder que estos grupos económicos y estos se subordinen. Los grupos económicos se subordinen al poder democrático, ciudadano y popular. Usted ha señalado en varias entrevistas que los chilenos no tienen ningún derecho garantizado y que en los últimos 40 años se ha gobernado exclusivamente para los grupos económicos. A través de esta nueva asamblea constituyente que usted va a llamar, ¿usted cree que es posible en el sentido de hacer un proceso revolucionario en este país tipo Venezuela? ¿Se puede llegar a hacer eso? O sea, todo es posible. Todo es posible dependiendo del poder que tú tengas para eso. Si la sociedad chilena logra constituir un poder político fuerte, contundente, macizo, ¿no? y con proyecciones políticas, con incidencia política, vamos a poder cambiar la Constitución. Si cambiamos la Constitución, vamos a establecer el sistema de la educación pública gratuita y universal. O sea, de que las condiciones para que eso sea posible económicamente, nosotros podemos financiar la educación pública gratuita como chilenos, podemos financiar el aumento de 3 veces el presupuesto de la salud para crear el sistema público de salud. Podemos financiar pensiones mejores de 250 a 300 mil pesos, la pensión mínima. Nosotros hemos dicho, es posible llegar a pensiones entre 250 y 300 mil pesos para todos los que hoy día reciben una pensión básica, mínima. Y de ahí para arriba, ¿no es cierto? Las pensiones se van a fijar en función del último sueldo que tenga el trabajador. ¿Y cómo se termina con las AFP? Cuando, en el caso que usted llegue a ser presidente, ¿en cuánto tiempo se podría terminar con la administradora de fondos de pensiones? Y también con el tema de las ISAPRES. Bueno, mira, nosotros esperamos que en el curso del primer año nosotros tengamos una nueva constitución, hayamos nacionalizado el cobre. Esas son las medidas más fáciles de hacer. Haber instalado la educación, o sea, haber cubierto las necesidades de financiamiento de todas las universidades públicas y de los colegios públicos, digamos, ¿no? Cubrir los colegios municipalizados más los particulares subvencionados que pasarían a manos del Estado, ¿no? Yo creo que en el primer año podemos cubrir la meta de la educación pública gratuita masivamente, pero van a quedar algunos resabios, como por ejemplo las universidades privadas, que mientras no se acomoden a un sistema público de salud, perdón, de educación, a un sistema público de educación, va a ser difícil que el Estado cubra todas sus necesidades, porque no vamos a financiar el lucro con los presupuestos del Estado. Ahí, esto, yo creo que la meta de que todo el sistema educacional público esté funcionando bien, con programas de educación reformulados, con metodologías, eso va a tomar un poco más de 2 años, ¿no? Un poco más. Pero la educación pública gratuita, como el financiamiento de la educación, la condonación de las deudas, también de la deuda universitaria, también pensamos tenerla lista en el plazo de 1 año. El sistema público de salud va a demorar un poco más de tiempo porque tienes que fortalecer los hospitales, crear y construir nuevos hospitales, contratar nuevos médicos. Eso no es tan fácil hacerlo en un plazo de 1 año. Pero en 2-3 años ya creo que podemos ya tener el sistema público de salud que esperamos tener, ¿no? Hay cosas que son más fáciles y otras más difíciles. Nacionalizar el cobre, la Asamblea Constituyente, son cuestiones inmediatas. Resolver el problema del Gualmapu, desmilitarizar el Gualmapu es una decisión que te va a tomar menos de 1 semana, ¿no?
poner en libertad a los presos políticos mapuches va a depender de si el marco jurídico nos los permite hacer inmediatamente o vamos a tener que esperar la nueva constitución, ¿no? Son 6 meses. Okay. También quiero preguntarle sobre el tema de las semillas transgénicas y la ley Monsanto que se pretende ya instalar acá en nuestro país. ¿Cómo se fomenta los cultivos orgánicos acá en Chile? Bueno, nosotros hemos dicho que la ley que apruebe el Parlamento en favor de Monsanto la vamos a derogar en el más corto tiempo posible, porque nuestra meta es poner a Monsanto fuera de las fronteras de Chile en lo inmediato. No queremos en nuestro país empresas criminales internacionales. Delincuentes internacionales no los queremos acá. Y Monsanto ha probado ser una empresa que comete delitos, ¿no? Se apropia quiere ser dueña de la alimentación del mundo. Ha hecho experimentaciones transgénicas con alimentos que perfectamente pueden generar implicancias muy adversas sobre la salud. Nosotros queremos promover la agricultura orgánica a través de fortalecer la agricultura familiar, cooperativa, mapuche, aymara, en la misma dirección de resolver el problema del pueblo mapuche de la restitución de tierras. Nosotros vamos a incorporar esto de que vamos a restituir tierras, vamos a quitarle frontera a la industria forestal, vamos a reducir las plantaciones porque son factor de pobreza, de contaminación y de graves problemas culturales con el pueblo mapuche. Entonces vamos a rehabilitar, poner tierras productivas en agricultura, pero agricultura orgánica, permacultura, campesina, familiar, cooperativa. Ese va a ser el proyecto para nosotros. En su visita que hizo a la región de los lagos, la candidata presidencial del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, dijo que iba a revisar la ley Monsanto para mejorar la calidad de la agricultura. ¿Usted cree en esas declaraciones cuando el proyecto de Monsanto empezó durante el gobierno de Michelle Bachelet? Yo a la concertación, lo único que sé de la concertación es que se están preparando para la segunda gran traición al pueblo de Chile. Ellos están detrás de ellos están los bancos, está Monsanto, está Barrick Gold, las multinacionales, las industrias que hicieron las termoeléctricas. La verdad es que de la concertación solo espero una segunda traición y que nada de lo que están prometiendo lo van a cumplir, porque el poder que a ellos los alimenta y los sostiene, que les financia el haber tapado este país con la sonrisa de Michelle Bachelet en gigantografía, viene de los bancos, viene de la AFP, viene de las multinacionales y probablemente venga también de Barrick Gold. La última pregunta, en temas regionales. ¿Cómo se consigue un desarrollo sustentable en la industria del salmón con regulaciones ambientales pertinentes? Bueno, en primer lugar, las concesiones acuícolas en Chile son exageradas. Se les dan muchas concesiones. Vamos a reducir las concesiones, significativamente reducir las concesiones. Y eso les vamos a exigir normas de calidad de aguas y de producción, de desconcentrar la producción de salmones. Además hay que revisar las condiciones sanitarias del mismo salmón, que es repugnante, porque la cantidad de enfermedades que tienen, el uso de antibióticos sobrepasa toda la norma. Esa industria la vamos a regular de manera fuerte, firme, y naturalmente en Chiloé hay que hacer una reconversión, porque en Chiloé la industria salmonera destruyó la agricultura y la pesca artesanal. Y esas cosas todas hay que revisarlas. Marcel Clor, muchas gracias. Gracias a ustedes, pues. Vale.